Ya. Buenas noches, mi nombre es Sergio Pérez y hoy vamos a utilizar unas de las identidades trigonométricas, coseno de 2x igual a 2 veces coseno cuadrado de x menos 1. ¿Por qué es importante las identidades trigonométricas? Recordemos que las identidades trigonométricas están formadas por funciones trigonométricas. Entonces siempre se pretende buscar una función trigonométrica que sea sencilla, fácil, y que esa función sea igual a una combinación de funciones trigonométricas. En nuestro caso, vamos a verificar cómo el coseno de 2x es igual a 2 coseno cuadrado de x menos 1. La identidad coseno de 2x es mucho más fácil de visualizar que 2 veces coseno cuadrado de x menos 1. Para ello vamos a utilizar dos métodos. Un método analítico en el cual utilizaremos otras funciones fundamentales trigonométricas y el método gráfico en la cual utilizaremos una herramienta tecnológica como la GeoGebra para poder mostrar esta igualdad, que coseno de 2 de x es igual a 2 veces coseno cuadrado de x menos 1. Recordemos que todas las funciones trigonométricas tienen mucha aplicación en la física, en la química, en la ingeniería. Por ejemplo, cuando transmitimos nuestra voz, se hace a través de funciones trigonométricas. Lo que pasa es que esas funciones son un poquito más complejas y por eso es que es necesario utilizar las identidades trigonométricas. Por ejemplo, cuando perturbamos un resorte, el resorte se modela a través de funciones trigonométricas. Para poder verificar que coseno de 2x es igual a 2 veces coseno cuadrado de x menos 1, vamos a utilizar las siguientes propiedades. La primera propiedad dice que coseno de A más coseno de B es igual al coseno de A por el coseno de B menos el seno de A por el seno de B. Es decir, que el coseno de un ángulo doble siempre va a ser igual al coseno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo menos el seno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. También vamos a utilizar esta propiedad de la potenciación, donde tenemos que bases potentes, simplemente sumamos el exponente. Es decir, que A por A va a ser igual a A cuadrado. También vamos a utilizar, por último, la identidad pitagórica o la identidad trigonométrica pitagórica, que me dice que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x va a ser igual a 1. En este caso no vamos a utilizar esta identidad, sino el seno cuadrado de x. Es decir, que si despejamos seno cuadrado de x de esa identidad, tenemos que seno cuadrado de x va a ser igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Bueno, con estas propiedades podemos así hacer la verificación. ¿Qué es coseno de 2x? 2x se puede escribir como x más x. Se observa que coseno de x más x, si aplicamos la primera propiedad, que es el coseno de un ángulo doble, tenemos que el coseno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo menos el seno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo va a ser igual a coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Recordemos aquí que coseno por coseno, aplicamos la segunda propiedad, es coseno cuadrado de x. Y seno de x por seno de x, aplicando la segunda propiedad, va a ser igual a seno cuadrado de x. Así, de esta forma, tenemos que coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x es igual a coseno de 2x. Pero aquí tenemos el seno cuadrado de x. El seno cuadrado de x, ¿qué es igual? Va a ser igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Reemplazando en la ecuación, tenemos que coseno cuadrado de x va a ser igual a coseno cuadrado de x menos 1 menos coseno cuadrado de x. Destruyendo los paréntesis, sumando los cosenos, tenemos que 2 veces el coseno cuadrado de x menos 1. Así, de esta forma, hemos verificado que coseno de 2x va a ser igual a 2 veces el coseno cuadrado de x menos 1.
Ahora utilizaremos el método gráfico, utilizando la herramienta GeoGebra. Y así podemos verificar también esta identidad. Bueno, aquí estamos mostrando un plano cartesiano donde está el eje X y el eje Y. En este plano cartesiano nosotros vamos a verificar que esta función, que es coseno de 2x, que está pintada con verde, debe ser igual a esta función que es 2 veces coseno cuadrado de x menos 1. Se observa que ambas funciones son la misma. Para ello necesitamos colocar un punto en la intersección de nuestro eje cartesiano y necesitamos graficar una circunferencia de radio unitario. Sobre la circunferencia de radio unitario y sobre el eje X vamos a intersectar el punto B. Así de esta forma podemos hacer un deslizador de esta forma que me muestre, aquí está el deslizador que se utiliza con esta herramienta, de tal forma que me muestre cómo se mueve cualquier punto de la circunferencia con respecto al punto B. Llamemos a ese punto P1. Aquí ubicamos un punto P1 sobre la circunferencia. Si nosotros mostramos el ángulo de rotación, vemos cómo se mueve ese punto P1 sobre la circunferencia. Vamos a llamar ese ángulo, vamos a llamarlo alfa, pero recordemos que este alfa va a ser igual a 2x. Aquí observamos que el alfa se mueve con respecto al punto P. Vamos a llamar h la distancia que hay entre el punto A y el punto P, es decir, el radio. Este radio va a ser la hipotenusa para cualquier triángulo que formemos sobre esta circunferencia. Llamemos y una función perpendicular. Vamos aquí a aumentar un poquito la propiedad, parece que no se ve mucho. Aumentar un poquito. Esta recta que es paralela, que es perpendicular al eje X y que pasa por el punto P. ¿Para qué necesitamos esta recta? Porque necesitamos trazar aquí el cateto opuesto al ángulo. Vamos a trazar nuestro cateto opuesto y nuestro cateto opuesto intersecta un punto P que está sobre el eje X. Y nosotros necesitamos este punto. Este punto lo vamos a llamar C. Necesitamos la distancia que hay de A hasta C, que es el cateto adyacente. Este cateto adyacente lo vamos a llamar coseno de 2x. Es decir, que aquí tenemos un triángulo, rectángulo, donde esta es la hipotenusa y este es el cateto adyacente. Este ángulo lo vamos a llamar 2x, en este caso, para su defecto alfa. Vamos a ubicar un punto que esté sobre el eje Y y la circunferencia. Este punto lo vamos a llamar D. Vamos a trazar la bisectriz entre el ángulo BAD. ¿Por qué es importante la bisectriz? Porque sobre la bisectriz vamos a ubicar un punto de tal forma que ese punto siempre se va a proyectar sobre el eje X. Y así de esa forma me va a ir proyectando la función coseno de 2x sobre el eje X, mientras que el punto P rota sobre el punto A. Llamemos ese punto B'. Obsérvese que B' está en la mitad del arco conformado por B y P1. Es decir, si yo aumento el arco, por ejemplo, cuando es 180, B' es 90. Siempre va a ser la mitad del arco. Vamos a trazar el ángulo conformado por B, A y B'. Y midamos su arco. El arco lo llamaremos con la letra D. Obsérvese que el arco es proporcional al ángulo. También necesitamos un punto E
Bueno, necesitamos que la distancia que recorre el arco también se proyecte sobre el punto B. Así que la distancia que hay de A al punto E debe ser igual a la distancia que hay de B a B'. Obsérvense que cuando la distancia es 0, está en el punto A. Vamos a llamar E el radio que hay, o la distancia que hay entre A y B'. Recuerde que todos los radios son iguales y tienen valor unitario. Aquí necesitamos trazar una recta que sea perpendicular a B' y que pase sobre el eje X para poder ubicar el punto F. El punto F corta al eje X y pasa por la recta B'F. Obsérvese que el punto F se mueve en la medida en que el arco se mueve. Ya esta recta perpendicular no la necesitamos porque forma mucho, hay muchas imágenes sobre la gráfica y después no es clara, entonces la podemos eliminar. También necesitamos un punto de intersección que le llamaremos P, que es el segmento AF. Miren, ese punto P es esta distancia. Necesitamos un punto G que corte o que intersecte la proyección del cateto opuesto de 2 tetas con la bisectriz. O sea que este punto G tenemos que trazar una recta que sea paralela, la llamaremos Q. Esta recta es paralela a la X y tenemos perpendicular. Obsérvese que el punto G se mueve por toda la bisectriz. Tenemos que ver cómo proyectar ese punto G sobre el eje X. Vamos a ubicar ahora una recta que sea perpendicular al punto, que pase por el punto E, y tracemos una recta. Veamos aquí, vamos a colocarla aquí de abajito. Aquí tenemos la recta que es perpendicular, que pasa por el punto E, y necesitamos una recta que sea paralela al eje X y que corte esta recta paralela. Ese punto lo llamaremos punto H. Esta recta que es paralela y esta que es perpendicular se corta en este punto. Sobre este punto vamos a hacer un arrastre que muestre todo el arrastre del punto H. Así, de esta forma, cuando movemos el ángulo alfa, observamos cómo se arrastra el punto H entre 0 y 2π. Miren la gráfica que se está formando, proyectando el punto G, que es la bisectriz, sobre el eje X. Así, de esta forma, hemos verificado que el coseno de 2x, cuando yo lo proyecto, mírenlo aquí, el coseno de 2x es igual al arrastre que hemos hecho de el punto H, que prácticamente es la proyección de la bisectriz del punto G. Prácticamente cuando se mueve el punto B', el punto B' es la distancia que hay de B a B'. Esa distancia nosotros la proyectamos sobre el punto E. Observes. Y ese punto E lo proyectamos con la intersección de la bisectriz paralela al eje X y perpendicular al eje X, pero que pasa por el punto E. Si nosotros observamos 2 veces coseno cuadrado de X menos 1
es igual al arrastre que hace h sobre el eje x, que también es igual al coseno cuadrado al coseno de 2x. Aquí está 2 veces coseno cuadrado de x y está coseno de 2x. Bueno, hemos probado por el método gráfico que el coseno de 2x es igual a 2 veces el coseno cuadrado de x, y también hemos probado que a través de un método analítico que el coseno de 2x es igual a 2 veces el coseno cuadrado de x menos 1. Espero que esta explicación haya sido de su agrado y pues nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias por su atención.